Y de inmediato presentamos a nuestras invitadas de hoy en nuestro panel completamente integrado por mujeres. Estará con nosotros más tarde el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, una semana que también, debemos decirlo a la entrada, en la introducción, en la Cámara de Diputados por 81 votos contra 50, o 81 contra 51, se me va el detalle, pero lo interesante es que pasó el primer trámite legislativo, el FES, que es un sistema que pretende reemplazar con nuevas formas al CAE. Pero vamos a hablar pronto con el ministro de Educación sobre eso. Ahora presentamos a nuestras invitadas, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Jimena, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias también por la invitación y muy buenos días. Y Ruth Hurtado, que a ella me refería recién, que es candidata parlamentaria por la zona de la Araucanía del Partido Republicano. Ruth, gracias por acompañarnos. Buenos días, Matías. Gracias. Muy buenos días. Por este lado nos acompaña Bárbara Figueroa, que es secretaria general del Partido Comunista. Bárbara, muy buenos días. Estuvimos conversando antes, Bárbara fue embajadora de Chile en Argentina y me estuvo comentando de su experiencia cuando iban barras o equipos chilenos. A ver si nos da un espacio más adelante para que nos cuente su experiencia, cuán evitable era algo, qué se podía hacer para evitar antes que ocurriera lo que vimos. Bárbara, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Y Laura Albornoz, que es vocera en la candidatura de Yanez Jara. Laura, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. ¿Por qué no nos das un segundito, aprovechando la experiencia que tuvo Bárbara, un tiempo relativamente... ¿Cuánto tiempo estuviste en la Embajada de Chile en Buenos Aires? Casi 2 años en la práctica, claro. ¿Esto tiene algo que ver? Porque vimos al embajador, pero vimos al embajador inmiscuirse, al menos en lo público, después de que ocurrió lo que vimos. ¿Se puede hacer algo desde la política, desde la representación diplomática chilena en lo que vimos en Argentina? Bueno, en general probablemente también se hizo en este caso, ¿no? Uno desconoce probablemente todas las tratativas previas, pero en general en el marco de este tipo de eventos, cuando son eventos de esta envergadura, a mí me tocó vivirlo cuando tuvo que jugar Colo-Colo con Boca, lo que uno hace es tratar de generar muchas coordinaciones previas, ¿no? Porque como existe entre las autoridades, ¿no? Las autoridades de gobierno, pero también en un diálogo muy fluido con los propios clubes deportivos, tanto nacionales como con quien se va a ir a jugar, de tal manera que eso también permita que haya una mayor fluidez, coordinación, activación de situaciones. En eso, por ejemplo, el Consulado de Buenos Aires juega un rol clave y fundamental cuando se trata de partidos que se juegan allá. En otros lados me tocó también vivir la experiencia lo conversamos mucho con Cecilia Pérez en esa época cuando fue a jugar. Y era dirigente de la U. Exacto, cuando fue a jugar la U a Salta, que también tuvimos un alto nivel de coordinación, pero es en general un trabajo que requiere mucha preparación, ¿no? Y mucho acompañamiento previo para tratar de evitar que se produzcan este tipo de situaciones y que tengamos que vivir hechos tan lamentables como los vividos en estos días, ¿no? Algo que comentar aquí, porque aquí tenemos parlamentaria. Bueno, aquí cuántas leyes de violencia en los estadios, uno ya no sabe cuál se aprobó. Traigámoslo un poco a Chile. Efectivamente, la ida al estadio hoy día está siendo un riesgo, lamentablemente. O sea, las familias no están pudiendo volver a tener esas tardes entretenidas que al menos yo tenía con mis hijos cuando eran jóvenes, chicos, que partían todo el estadio a ver el fútbol, normalmente los domingos. Es súper lamentable y efectivamente yo, al menos en lo personal, he sido muy crítica con muchas de las cosas que se han hecho, sobre todo en estadios seguros, que claramente ha sido un fracaso después, porque cuando hemos ido cortando, que si bien había muchos problemas en ese minuto, la relación de las barras más bravas, ¿no?, con la sociedad anónima, pero sí, también existía un cierto control. Hoy día yo siento, al menos lo que yo veo, al menos en mi distrito, es que cuando no está la organización bien hecha, como la que está mencionando Bárbara, son otros los que se toman esa institucionalidad. En este caso, muchas veces las barras, algunos de ellos, no todos por supuesto, están siendo financiados por personas que no deberían estar financiando ese tipo de cosas. Me refiero, muchas veces el narco se introduce a través de las barras y justamente pagan justo por pecadores, porque uno no puede entender lo que pasó en Argentina, que parte por, no se sabe al final, hay toda una investigación, pero terminaron pagando justo por pecadores, personas que iban con su familia a ver un partido, vivieron probablemente la peor experiencia de su vida y lamentablemente estas cosas en Chile también suceden. Sí, me parece que la vimos con mucha angustia. Yo tuve a un hijo mío el día que pasó el problema con el Colo-Colo con Fortaleza, no me podía comunicar y es muy angustiante, muy angustiante.
Tal cual. Muchas familias chilenas vivieron eso mismo. No, Laura o Ruth, no sé si en este tema en particular quisieran aportar algo o entrar en otro tema. Y esto es muy preocupante porque ayer o antes de ayer salió un reportaje en un medio escrito de cómo la persecución penal respecto de hechos delictivos relacionados con la ley de violencia en los estadios han sido archivadas. No hay persecución penal, no hay condena. Por lo tanto, creo que aquí esto obedece a que tiene que existir un cambio en toda la institucionalidad para perseguir a quienes están ejerciendo la violencia en los estadios, para que los estadios vuelvan a ser de las familias, vuelvan a ser de los hinchas que quieren ir con tranquilidad a ver a sus jugadores, ¿cierto?, a sus equipos, pero aquí también se tiene que hacer cargo toda la institucionalidad, porque aquí está, lamentablemente, tal como lo decía Jimena, está el narco muchas veces financiando a estos grupos violentos, y hay que hacer un cambio radical en todo lo que tiene que ver con el control de los estadios. Algo pasa que hablamos mucho de esto, más o menos lo tenemos diagnosticados todos hace mucho rato, más allá que pasa en Argentina o en Chile, pero algo pasa que es imposible avanzar. No sé, Laura, si quiere referirse Yo creo que como en general en las políticas de Estado en materia de prevención de todo tipo de violencia, lo que se requiere son acciones sistemáticas pero preventivas también. Yo creo que educar también a los grupos de interés en este tipo de situaciones, trabajar con las barras, trabajar con los equipos de fútbol en materia preventiva y educación me parece más importante incluso que el factor represivo, porque claro, todo lo podemos controlar reprimiendo y sancionando, que también es una parte necesaria, pero gran parte del derecho se sustenta en poder trabajar en educación y prevención con los grupos interesados, las barras, y además del trabajo diplomático que Bárbara recién estaba haciendo referencia, que me parece fundamental, es el rol también de quienes cumplen esa función en los respectivos países de destino. Que es una forma de hacer política, ¿no? Exactamente. Al final la política, claro, que está tan finalmente, denostada. y sobre todo en un área tan sensible, porque eso da cuenta de que lo importante que es mantener siempre un diálogo muy fluido y enfrentar fenómenos que son además bastante más generalizados de lo que a veces se quiero cree. conectar un poco lo que dice Laura, que yo hace unas semanas fui a hablar con el ministro Pizarro, justamente porque hoy día, por una nueva mirada, una nueva concepción en el presupuesto, no se está volviendo a darle plata y beneficios a las organizaciones sociales, quienes son la base de lo que tú estás hablando. Hoy día el presupuesto está orientado al deporte como de más alta gama, y antiguamente se ayudaba mucho a esas organizaciones sociales que le quitan los niños al narco, a través de cosas tan simples como las pichangas durante la semana, pero necesitan pelota, necesitan camiseta, y lamentablemente también está siendo financiado por las personas que no corresponden. Entonces, desde el Estado, nosotros tenemos ahora una responsabilidad por la cual yo también voy a jugar en la ley de presupuesto, es justamente que en el presupuesto de deporte se vuelva esa mirada de las organizaciones sociales para poder volver y empezar a prevenir desde las bases. Laura Albornoz es vocera de la candidatura de Janet Jara, que vamos a cambiar de tema. ¿Cuánto le puede afectar potencialmente, o cómo están trabajando desde la candidatura de Janet Jara, lo que ocurrió con las listas? Al final porque por muchos programas desde este lado de la mesa apuntaban a la derecha diciendo: ustedes no son capaces de unirse, ustedes no son capaces de entregar gobernabilidad, ustedes van divididos. Ni primarias fueron capaces de hacer, ni lista común fueron capaces de hacer, y a última hora, bueno, ustedes tampoco pudieron hacer lista común. ¿Va a afectar a la candidatura, pese a que ambas listas apoyan a Janet Jara? Eso hay que decirlo. Usted contestó la pregunta que me estaba haciendo. Yo creo que efectivamente el liderazgo de Janet Jara se manifestó en la inscripción de dos listas que apoyan a una candidata a un programa de gobierno, que se adhirieron después de la primaria. Hemos dicho hasta el cansancio, pero es bueno repetirlo. Acá son 9 partidos políticos que están detrás del liderazgo que ejerce Janet Jara en la coalición. Y me parece, claro, hubiéramos deseado una única lista, pero tenemos dos que se complementan y que trabajan en conjunto. Yo vengo llegando ayer en la noche con la candidata desde Arica, después de una gira en todo el norte, en nuestro bus, y la verdad que lo hicimos con integrantes de todos los partidos que están convocados, estos 9 partidos que están detrás del liderazgo de Janet Jara. O sea, usted me dice que tanto en las bases como en la dirigencia que están con Janet Jara, no se ve lo que nosotros leímos por los diarios y vimos, o sea, más bien el CERVEL, cuando no fueron capaces de llevar lista única. No hay una comunicación, no se comunican esos dos fenómenos. Más que nada yo no veo ningún conflicto, porque seguimos trabajando perfectamente unidos. Veníamos, como le digo ayer, después de una semana entera recorriendo el norte del país, ahora va para el sur.
pero yo creo que ella logra, efectivamente, su liderazgo logra aglutinar y hacer que las dos listas se complementen y trabajen conjuntamente. De hecho, en el equipo de campaña vemos de representantes de todos los partidos políticos que están detrás de Janet Jara y estamos trabajando fuertemente por hacer este despliegue nacional para conversar y dialogar con el país. ¿Ustedes en la oposición, Ruth, veían que en el oficialismo pudiera ocurrir lo que terminó ocurriendo y qué efectos ven ustedes? Porque ustedes quizás son más nativos en esta división porque nunca quisieron, sobre todo ustedes los republicanos, nunca quisieron tener convivencia electoral o en lista con Chile Vamos. A ver, efectivamente, yo siempre lo manifesté, de hecho en este mismo programa dije que era muy difícil que ciertos partidos fueran en una misma lista con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, porque no tenían líneas comunes y si bien algunos partidos decidieron estar en esta lista como la ADC, por ejemplo, para no desaparecer por un tema más estratégico político, creo que también para los regionalistas verdes también era una manera de subsistir de manera autónoma, porque los cupos con 9 u 11 partidos, no me acuerdo de qué eran los que estaban al principio, era muy difícil, ¿cierto?, mantener los cupos para la subsistencia de un partido. Entonces muchos partidos también están pensando en aquello, tal como lo decía Laura, probablemente van a trabajar en conjunto por la misma candidata a presidente, pero tienen líneas distintas, tienen intereses distintos y la realidad indicaba que iban a haber 2 o 3 listas, eso era, digamos, real. ¿Y ven un efecto electoral? ¿Ven un efecto en el resultado electoral? No. ¿Beneficia, por así decirlo, a las candidaturas adversarias? No, yo creo que nosotros en la oposición logramos tener 2 listas muy fuertes en donde se concentraran la distinta oposición que hoy día existe, pensando en ese 62% que ganó el 4 de septiembre y logramos tener esa unidad, por un lado, ciertos Chile Vamos, incluyendo a demócratas y nosotros con el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano. Creemos que tenemos una ventaja por sobre el oficialismo hoy día, estamos seguros que vamos a hacer mayoría en el Congreso con esta... Ustedes saben ir divididos, eso lo decía yo, son nativos, ¿no? Nunca han estado juntos. Es que más por ir divididos por sí mismo es tener una competencia inteligente y en ese sentido nosotros nos sentamos con varios a conversar de esto y era una manera de poder tener un espectro más amplio, llegar a toda la ciudadanía, digamos, a convocarla. Eso es vender bien un problema también, porque en Atacama no sé si fue tan inteligente la competencia, pero no se pudieron poner de acuerdo. Pero vamos a hablar sobre por ahora estamos hablando del oficialismo. Ya hablaremos sobre Atacama. Bárbara, ¿usted ve riesgo de que así como que se descolgó la lista parlamentaria por las razones que exponía Ruth, que son bien lógicas, ¿no es cierto? No caben todos, hay partidos que temían de su sobrevivencia, de que se descuelguen de la candidatura eventualmente? Que hay algunos grupos de los regionalistas verdes o de la Acción Humanista u otros partidos más chicos que apoyen a Parisi el día de mañana. Por ejemplo, a Marco Enríquez, que tiene una propuesta también de izquierda. ¿Ve riesgos a la candidatura en esta división? No, porque ellos han sido muy claros, han sido bien explícitos en señalar que acá van a apoyar todos a Janet Jara, nuestra candidata. Y además hay que decirlo, también hay otras fuerzas de izquierda que se inscribieron y que nunca pidieron ser parte ni de la lista ni nada, pero que desde el día 1 dijeron, mire, frente al riesgo que tenemos de retrocesos en el país, nosotros vamos a apoyar la candidatura de Janet Jara. Entonces creo que no hay ahí una tensión. Tenemos un liderazgo, tal como decía Laura, que logra convocar a sectores muy diversos y creo que ese es el mayor plus. Ahora, lo que nos ocurre en el marco de la construcción de la lista única, que era nuestra aspiración, es efectivamente que no siempre los objetivos políticos de todos los partidos van a coincidir. Para nosotros la tarea principal era la más amplia unidad, no solamente para tener mayoría en el Congreso, sino que para dar certeza de gobernabilidad en el gobierno de Janet Jara. Hay sectores del regionalismo verde que se sintieron, más que no cupieran, se sintieron expulsados, se sintieron no tomados en cuenta en el valor que tenían. O sea, sintieron la necesidad de hacer algo aparte. Usted lo plantea como algo muy... No, así se dio, bueno, sí es natural la política, pero hay algunos que han respirado por la herida porque se sintieron marginados de ese sector. Nosotros al menos, y yo tengo la tranquilidad de que nosotros como Partido Comunista fuimos extremadamente generosos siempre, porque para nosotros el objetivo principal no estaba dado, porque aquí, ojo,
Aquí todo el mundo dice, no, bueno, aquí hay partidos grandes, partidos chicos. Hoy día no hay ningún partido que sea grande en Chile. Así como que uno diga, oye, mira, gozamos de la mejor salud. No, todos los partidos tenemos que buscar los mecanismos para mantenernos, para resituarnos, para que la ciudadanía se comprometa con nuestras propuestas. Y en ese marco, todos los partidos estábamos, uno puede decir, en igualdad de condiciones. Nosotros, como Partido Comunista, ¿a qué apelamos? A la más amplia unidad, a que esto fuera con la máxima anchura, más allá incluso de los 9 partidos. Hicimos propuestas que fueran, a nuestro juicio, suficientes para darle certeza a todos los partidos que estábamos sentados en la mesa. No obstante aquello, hoy día tenemos una alianza desde el PC hasta la Democracia Cristiana, y lo que vamos a vivir mañana es que además esa lista se ha complementado con independientes, en nuestro caso con la participación de Gustavo Gatica, de Elisa Loncón, y nos parece que eso es representativo de la diversidad de nuestro país, de la política, de los espacios socioculturales, y por lo tanto es importante que eso se entienda como una señal, y es lo que hemos querido transmitir, de un gran logro. Más allá de que hay 2 partidos que han hecho una opción legítima, al menos para nosotros, que el objetivo era ¿no fueron rechazados? Porque usted dice, no, es un yo logro. vuelvo a insistir, nosotros lo que nosotros como partido podemos responder con absoluta claridad, que aquí no hubo, al menos de nuestra parte, ninguna falta de disposición. Es más, teniendo el sentido de responsabilidad con la candidatura de Janet Jara, que evidentemente no es patrimonio de nuestro partido hoy día, es la candidata de la coalición, pero con un sentido de responsabilidad muy importante por su militancia, nosotros sí lo que hicimos fue como partido poner todas las mejores condiciones sobre la mesa para que pudiéramos construir. Los gritos eran falsos. ¿Cómo? Los gritos eran falsos. Entonces. Siempre además se trata de generar polémicas falsas, pero bueno. La polémica sube con Camilo Escalona. A eso se refiere. Pero ¿saben qué? Que lo importante es señalar, y seguramente la gente lo sabe, hoy día es vocero de la campaña Tomás Hirsch y es miembro del comité estratégico Jaime Mulet. Entonces la verdad que yo no buscaría más asuntos ahí, dejaría que esto se desarrollara, porque además, independiente de los 9 partidos que están bien y reflejan la estructura de la democracia en Chile, nosotros pretendemos llegar mucho más allá que los partidos políticos. El otro día estuvimos en Antofagasta en una cena con la Asociación de Industrial y queremos llegar al empresariado, queremos llegar a sectores de centro que a lo mejor en esta oportunidad no necesariamente están adhiriendo inicialmente a la candidatura de Janet Jara. Yo estuve acompañándolo, como dije hace un momento atrás, en el recorrido por el norte, y en Arica estaba, por ejemplo, mi ex partido, y no quiero hablar a nombre de ellos, pero estaban todos cuadrados organizando la actividad en Altos Pisos, con la candidata, la Democracia Cristiana. Entonces, nuestra aspiración es llegar a la ciudadanía, al mundo independiente, que es la mayor parte de la población en Chile. Los militantes son muy escasos, y si bien es cierto los partidos políticos son conductores, el liderazgo de Janet Jara extiende los límites o las fronteras de los partidos políticos. Jimena. Bueno, yo creo que efectivamente hicieron un buen trabajo. O sea, tener una lista y media me parece que es lo que a mí me hubiera encantado también en nuestro sector, de haber tenido ojalá una sola lista, y lamentablemente no fue posible. Ahora también recalcar que nosotros como Chile Vamos... Perdón, pero disculpe un segundo. Eso tiene que ver con el ex ante, es decir, no lograron el acuerdo. Pero ellos, hoy hay 2 listas, sí. Pero el resultado es más o menos el mismo, porque igual van a competir candidatos de los que se escindieron de su lista, como ustedes 2 van a competir en muchas partes. Pero tiene una cantidad de partidos que es más grande, que forman la coalición en el fondo que la nuestra. Pero lo que yo te quiero decir es que nosotros siempre de Chile Vamos invitamos para tener esta posibilidad. No se dio, efectivamente hoy día tenemos 2 listas competitivas. Vamos a ver, todo esto se va a resolver y además a ver los resultados del día de las elecciones. Pero a mí siempre me llama mucho la atención cómo se arma esta coalición del frente, y yo siempre pensé que tal vez hay una suerte de subsistencia de algunos partidos pequeños, por supuesto, para poder, pero también hay ideologías muy fuertes, muy diferentes dentro de esa misma coalición, que es lo que me llama a mí la atención. A ver, sea explícita, diputada. A mí me parece, todavía no lo logro entender, cómo la Democracia Cristiana y el Partido Socialista están apoyando una candidatura comunista. Ya. Creo que eso después va a tener muchos costos, si bien hoy día se está tratando de disfrazar, que es una coalición, que el proyecto hoy día se votó en las 7 páginas y hoy día hay otro. En el fondo hoy día se está usando más el programa de Carolina Toá, que fue la perdedora la gran perdedora en esa primaria, y veo difícil la continuidad en el fondo, si en el caso que llegaran, que no creo, a gobernar, de este Partido Socialista, que podría correr, lo dije aquí mismo, hace un tiempo está el senador Castro, que puede correr el mismo riesgo de desaparecer como está desapareciendo la Democracia Cristiana, que hoy día está dando aletazos, y efectivamente esta coalición tuvo mucha generosidad con ellos, porque le dio
alrededor de 30 cupos, una cosa así que era impensable. Negoció bien la democracia cristiana, Lo aparentemente. negoció súper bien. En el fondo yo creo que fueron los reyes de la negociación. ¿Y dado por qué? ¿Por qué es tan valioso para ellos, les doy la palabra Justamente luego, tener a la DC adentro? Porque en el fondo... Para cederle tantos espacios, incluso más allá de lo que consiguen en votos y del poder, y del peso específico que tienen en la política actual. Mira, ellos sabrán cuáles son las razones, pero yo tengo la sensación que hay dos cosas. Una, que está la voluntad política de algunos parlamentarios justamente que hicieron las negociaciones para poder salvar sus cupos. Por otro lado, la necesidad de una coalición de parecer más de centro. Yo creo que se está buscando ese voto tradicional de la democracia cristiana, que es importante, que también comparte mucho el Partido Socialista. Mira, yo siempre lo he dicho, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que perdamos el centro. O sea, no puede ser que el día de mañana Chile esté frente a dos polos. Lo que tenemos justamente es que vaya creciendo el centro, ese centro moderado, que fue el que hizo que se rechazara el mamarracho de constitución que se le propuso a la ciudadanía. Yo creo que es muy importante política cuidar nuestro centro. Bárbara Figueroa, la propuesta de Janet Jara con esta nueva oferta programática, dice Jimena, que es la de Carolina Toás, pero es curioso porque ustedes le ganaron 60-28 a Carolina Toás. Entonces, ¿es así? ¿Están gobernando con un programa prestado? Esto lo pongo yo, no lo dijo Jimena. Sí. ¿Y eso qué efectos tienen las bases del Partido Comunista? Porque el tiempo pasa y el Partido Comunista, una de las cosas que el público, adherente o no, le reconoce, es que tiene una trazabilidad el Partido Comunista, que uno la reconoce. No se lleva sorpresas con el Partido Comunista en general, con los republicanos tampoco en general. Tampoco. Uno más o menos sabe de dónde viene la cosa, cómo va a ser. Entonces, el que empiecen a adherir a programas más socialdemócratas, ¿no le va a hacer un daño al mediano plazo? ¿A la candidatura y a su partido? Es que yo creo que, bueno, lo primero es que yo creo que uno tiene que hacerse cargo de los dichos de Jimena respecto de que estamos frente a dos polos. Yo diría que hay candidaturas hoy día extremas, pero esa no es la candidatura de Janet Jara. ¿Cuáles son? O sea, la candidatura de Janet Jara ha sido bastante, yo diría que de una Mencione menos contundencia. No, porque aquí se habla de dos polos, como que si estuviera la extrema derecha y la extrema izquierda, y yo diría que, o sea, si uno mira la candidatura de Janet, no es una candidatura de extremo. Lo que pasa es que a algunos no les acomoda que sea candidata del Partido Comunista o que sea militante del Partido Comunista, pero eso no quiere decir que sea una candidatura extrema. O sea, ¿cómo va a ser extremo querer mejorar las pensiones? ¿Cómo va a ser extremo querer resolver la vivienda? ¿Cómo va a ser extremo querer hacerse cargo del drama de la salud? O sea, creo que ahí no hay extremos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los extremos me parece acá? que... No, pero solo quería precisar aquello, porque si no siempre terminamos en esta cosa como que estamos frente a una candidatura que es como, no sé, como que fuera de otro planeta, digamos, ¿no? Bárbara, es que ustedes están ofreciendo un programa prestado. Y sobre el tema del programa, acá lo que se hizo fue generar lineamientos programáticos. ¿De dónde surgen esos lineamientos programáticos? Surgen de la convergencia, en primer lugar, de las 4 propuestas, bueno, en primer lugar, de la hoja de ruta presentada por nosotros, más la de Gonzalo Vinter, Jaime Molet y Carolina Toá. La convergencia de esos documentos para ser presentados a los partidos políticos y a la ciudadanía. Con eso se están desarrollando los diálogos ciudadanos, se están haciendo los encuentros, que tal como señalaba Laura, ya significó recorrer Arica, Iquique, Mejillones, Calama, Antofagasta, etcétera, Alto Hospicio, con esa base, ¿no? Para buscar medidas concretas y tener este intercambio con la ciudadanía. Y además, en paralelo, el debate con los partidos. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer los partidos con el documento que ya se ha presentado? Pero se nota que el avance, desde el famoso programa de las 7 páginas, que era propio de una candidatura comunista. Y para primarias, lo además, que les critican ustedes es que edulcoraron mucho o avanzaron demasiado hacia lo socialdemócrata. Esa es la crítica, para que se haga cargo. Por eso vuelvo a insistir, acá se recogieron los 3 programas, de esos 3 o 4 con el nuestro, pero sobre todo 3 en el sentido, digamos, de la... ¿Y cómo se ponderó lo que proponía la candidatura ganadora por el 60%? Si me permite, Es que termine un segundito, sí. Bárbara. ¿Cuánto ponderó? Porque el triunfo del Partido Comunista fue muy elocuente. Sí. ¿Se ponderó al 60% o al 50% o al 25% si fue en cuarta parte? Algunos dicen que se pondera al 5%, los comunistas se minimizan. Es que no, ideológicamente. Yo vuelvo a insistir, no estamos en ese debate. Lo que estamos haciendo ahora es, a partir de los lineamientos programáticos, cada partido verá dónde quiere poner más énfasis, cuáles son sus matices. Probablemente algunos dirán, mire, queremos corregir esto. Entonces, no, yo no le daría el tono dramático que se le ha pretendido dar a un debate que está en pleno desarrollo.
Entonces, ¿Laura? A mí lo que me parecía importante remarcar es que se habla de estas dos listas y nadie dice que estas dos listas están amparadas en un solo liderazgo, que es la persona que está aquí No, si atrás en la hablamos, ¿cómo que no? fotografía. Si lo dijimos, va a ser- Porque a diferencia en el otro lado, lo que hay son dos candidatos presidenciales que entre ellos, además de tener Me pugna corrijo, hay tres. dolorosa, o tres candidatos presidenciales que están en una pugna. Nosotros somos una candidata con 9 partidos políticos que representa desde la democracia cristiana hasta el Partido Pero Comunista, no excepto de incluyendo pugnas. otra línea. ¿Ah? No es que ustedes No, tampoco por están supuesto, no, yo no estoy diciendo que pugnas. no haya, lo que sí estoy diciendo Y en la es que sumatoria pese a la nuestros tres diferencia Ya viene que Ruth, ya tienen, viene Ruth. nosotros pudimos llegar a un acuerdo, pudimos elaborar un programa y también respecto al programa quiero hacer un punto. Yo apoyé a mi candidata Janet Jara desde el principio y la verdad que el programa de gobierno sigue teniendo el mismo esqueleto, o sea, crecimiento económico, medidas y refortalecimiento de la seguridad y los programas sociales del cual ella es actor principal. Acuérdense que es bueno que la gente lo recuerde. Aquí mientras se está planteando terminar con el aporte a los pensionados que van a recibir a contar de enero 1.400.000 millones de personas. Lo que se está proponiendo al frente justamente una de las candidaturas es terminar con esos beneficios. Entonces, cuando me hablan de extremo, yo le estoy diciendo que el extremo apunta a mejorar las condiciones de los pensionados, tal cual lo hizo Janet Jara siendo ministra, con un amplio diálogo con todos los sectores, versus aquellos que quieren echar abajo ese aporte de parte del Estado para las personas adultos mayores que nos escuchan. Ruth, ¿está el mismo esqueleto de candidatura en la original de Janet Jara con lo que vemos hoy día? No, porque, a ver, cuando nosotros mirábamos estas 7 páginas del primer programa y veíamos el tema de seguridad, lo único que decía de seguridad eran 2 cosas. O sea, no ¿Qué tenía nada de ¿Qué seguridad. decía? Que hablaba sobre que iban a tener cursos las policías para el resguardo de los derechos humanos. Eso es lo que hablaba en seguridad, así como bien someramente. En economía hablaba del crecimiento con demanda interna. Todos los que saben de economía y conocen sobre todo la realidad de nuestro país saben que eso no va a hacer crecer a nuestro país. Y estaba Menos la un 4%, nacionalización del cobre y el litio. Y estaba la nacionalización del cobre y el litio. Eso no está ahora. Eso, Esas cosas no están. No sé si está o no está porque no he no tenido están, pues, no el están. detalle para Preguntemos a la leerlo. Entonces, diputada por lo que tanto, estudió. Laura, que termine. el esqueleto no Lo está. comenté ya. El esqueleto, digamos, del que hablan no está. Y en consideración a los programas de gobierno, nosotros también nos hacemos cargo y yo aquí, Laura, te tengo harta estima y me parece una falta de respeto que sigan señalando que nosotros queremos terminar con las seguro pensiones. social. Nosotros en el punto 7 de nuestra propuesta económica hablamos del chavo préstamo del Estado. No queremos que los trabajadores de manera forzosa le tengan que estar pasando Quieren parte mercantilizarlo. de sus cotizaciones al Estado. ¿Y Además, cómo hoy se día un financia Estado- entonces el aumento No, de las pensiones ahora si no es Quieren con este préstamo? mercantilizarlo. no, Eso es nosotros lo que quieren hacer. nosotros lo que hemos señalado es que vamos a hacer una revisión muy exhaustiva de parte de la normativa y vamos a ver en las carteras de referencia de cómo estos nuevos fondos se pueden incluir, digamos, como hoy día se incluyen en el término... Término técnico, ¿no? El término técnico, lo voy a buscar aquí, No, se lo tranqui, tengo a tranqui, mano. tranqui. Ya, usted tiene una propuesta el correcto- técnica. Usted no, tiene una aparte propuesta que se técnica vaya- el distinta. fondo, perdón, se va a sustituir por la inversión con instrumentos financieros. Lo que queremos es que esa plata sea del trabajador, que tenga, tal como lo tiene hoy día, que ese fondo, ¿cierto?, es propio del trabajador, que entre en un fondo donde ese fondo le dé utilidad, le dé rentabilidad al trabajador y aumente su pensión. No queremos que el trabajador tenga que estarle prestando plata, además, a un Estado que Sí, quedó Ruth, quebrado, digamos. disculpe, la rentabilidad y la utilidad en largo plazo los que van ahorrando, pero ¿cómo se mejoran las pensiones ahora? No, nosotros ¿Cómo se estamos financia? No. Nosotros estamos de acuerdo con el tema de la PGU, lo ha señalado nuestro La PGU es distinta al aumento de la... Lo ha dicho nuestro encargado en materia económica, las pensiones tienen que seguir creciendo. ¿Y cómo se financian ahora? Porque este préstamo del Estado es para ir a financiar ahora en la mejoría de las pensiones nosotros de personas que hemos ya están señalado pensionadas. en nuestra propuesta de económica que vamos a tener una muy buena
eliminación o rebaja, digamos, del gasto fiscal, donde se pueda entregar en otros lugares, en otras políticas La ayuda, públicas. le recuerdo, porque yo me acuerdo cuando fue Y hemos señalado que esto lo queremos hacer en los primeros 18 meses. ¿Y cómo? ¿Con Hoy día tenemos impuestos generales? Con impuestos generales, con el impuesto negativo de los trabajadores, o sea que un trabajador fijar un monto de sueldo mínimo y si ese monto no se logra, poder que el Estado sea quien financie Jimena, a través de algún bono, a través de un impuesto Jimena, en negativo, eso ustedes como se están en llama, desacuerdo con a los republicanos. Pero ¿no? con reducción de Mira, impuestos no se puede. Yo quiero, primero que todo, yo creo que hoy día la gente tiene que saber que es importante quién gobierne. O sea, los programas de gobierno son importantes, pero todos sabemos que no están escritos en piedra, que muchas veces no se pueden realizar y en el fondo viene un terremoto, viene una pandemia y las cosas todo cambia. Así que es importante quién gobierne más allá del programa de gobierno que tenga. Ahora, nosotros claramente no estamos de acuerdo con el chao préstamo que el candidato Kast ha lanzado por razones obvias. Nosotros de partida apoyamos la reforma de pensiones, porque, mira, yo hoy día a la mañana estaba pensando y cuando tú dices chao al préstamo, le estás diciendo chao a las mejoras de pensiones actuales. Chao al reconocimiento de la trayectoria por año. ¿Se acuerdan que un 0,1% de UF por año cotizado? Chao al bono tabla, que en el fondo viene a cubrir el tema de la longevidad de las mujeres versus los hombres. Sí. Chao, en el fondo, a todos los beneficios de la clase media de mujeres. En el fondo, chao a la igualdad de género. Entonces yo creo que, no es tenemos así. que tener mucho cuidado, sobre todo porque además se dice que se va a financiar se va a buscar la plata por otro lado. Imagínate la inestabilidad que produce año a año tener que estar buscando distintos recursos a través de la ley de presupuesto. O sea, todos los años se va a ver si se puede o no se puede cumplir con estas metas, si se puede, si no se puede dar el beneficio a los actuales jubilados, si se puede o no se puede emparejar la cancha entre hombres y mujeres. Yo estoy convencida de que el tema de la reforma de pensiones, si bien no es perfecta, pero fue un acto, yo te diría político, sublime, en el término que llegamos a llegar a consensos de forma responsable y que hoy día uno no puede decir chao al préstamo, porque es decir chao a las mujeres, a los pensionados actuales, a todos los que se van a ¿Cómo esas beneficiar? diferencias se pueden limar, arbitrar, moderar? Esto por Si es que ley. ustedes llega uno de sus candidatos, Es que va a esto pasar a segunda es vuelta y muy- tienen que sumarse fuerzas. Está bien, súper bien la pregunta porque yo no puedo llegar, por eso la gente tiene que entender que no es solo lo que diga el programa, chao esto, chao lo otro, porque aquí hay una ley. O sea, esto tiene que pasar por el Congreso. O sea, la discusión de este chao que se está diciendo va a pasar por el Congreso y yo te aseguro que no va a tener los votos. Sí, porque además pero no hay ojo que- fondos Laura suficientes, y luego Ruth. considerando que otra parte de las propuestas del candidato republicano es reducir el impuesto a las grandes empresas del 27 al 20%. Entonces yo digo, ¿de dónde va a sacar plata? ¿Le va a quitar a los pensionados? Eso es lo que queda claro. Y con esto además se empieza a desenmascarar a José Antonio Kast, porque dice una cosa y ¿Qué después... máscara tiene? Tiene la máscara de que él está a favor de mejorar la situación del país. La verdad es que todo ¿Él lo quiere contrario. empeorarla? De pronto, no. Yo creo que a los pensionados le va a hacer un grave daño el intentar mercantilizar los productos o los fondos con los cuales hoy día los pensionados están asegurados por ley, como dice Jimena, por acuerdo amplio de grandes sectores del país en los cuales se opusieron los señores republicanos y que lograron darle una mejora. A contar de marzo, 1.400.000 personas adultos mayores van a recibir una mejora en las pensiones. Entonces las cosas, digámoslas como son. El interés es terminar con todo y poder empezar de nuevo con un modelo. Me parece que eso es irresponsable, es no reconocer la historia del país y por eso nosotros somos claros en señalar cuáles son nuestros énfasis en materia de política social que viene siendo el marco del programa de gobierno de Yanet Jara desde el inicio. Seguridad, crecimiento y también mantención en materia de vivienda, salud y pensiones. Eso es por lo que ella trabajó. Vamos, en seguridad, Ruth Pero quería agregar usted, yo solo perdón. quiero decir que las Agregue. pensiones van a subir tal como lo estipula la ley, porque nosotros en eso, en cómo quedó la gradualidad y todo, no nos vamos a meter. Aquí la diferencia es respecto al financiamiento de este préstamo, que el aumento del 0,1 de UF por Año cotización cotizado. por Año año cotizado. se va a mantener. La diferencia es que ese préstamo ya no va a ser, o sea, ya no va a ser del préstamo del trabajador, sino que va a ser a través de bonos. Tampoco va a cambiar el tema de las mujeres, porque en eso no nos vamos a meter,
hacer, y el chao préstamo es el chao a, no es un chao al aumento de pensiones. Yo creo que eso quede súper claro. El chao préstamo es súper claro, es eso, chao al préstamo que los trabajadores tienen que hacer al Estado. Nosotros lo que vamos a hacer es revertir esta situación, no se va a cambiar la ley en cuanto a la progresividad que le establece la ley, ni el bono a las mujeres. Lo que se va a cambiar es la forma de financiamiento, y este financiamiento no va a ser a través de las platas de los trabajadores, sino que va a ser a través de un bono, que buscaremos la fórmula más eficiente y que tenga buenos resultados, ¿cierto?, para que los fondos de los trabajadores crezcan. ¿Están hechos los matices, me parece, en este tema? ¿Usted quiere agregar algo? Cualquier chao tiene que pasar por el Parlamento, por irrelevante que sea. Sin duda. Bárbara, recién, de refilón, Ruth planteó que en seguridad el programa de Janet Jara planteaba, lo dijo así, yo sentí casi como una forma, como una figura literaria, solamente cursos para los carabineros o para las policías y derechos humanos, que esa es la gran propuesta en materia de seguridad. Como sabemos que la demanda por más y mejor seguridad de la población es importante, todas las encuestas lo indican. ¿Cuáles son las propuestas de seguridad de la candidata Jara? Bueno, yo vuelvo a reafirmar, se está en un debate sobre lineamientos programáticos que va a ser complementado, pero desde un inicio la candidata ha sido muy clara respecto de que el tema de seguridad no es que sea un tema ajeno ni que no se vaya a abordar. De hecho, no solamente ha hablado de la ampliación de plazas, sino que también ha hablado de la posibilidad y de planta, digamos, de carabineros, sino que también poder permitir que extiendan su vida activa con apoyos y compensaciones. ¿Es suficiente eso? ¿No es que falta...? Yo no diría... Si lo pongo de otra manera, ¿acaso lo que le está ocurriendo, que puede ser pasajero, a José Antonio Cáceres en las encuestas, que está bastante arriba, hace un rato sostenido, al menos en su sector, es que propone con mucho ímpetu medidas que son bien potentes, al menos en la oferta, en materia de seguridad, migración, fronteras? ¿Basta con lo que usted dice, que hay más plazas en carabineros? ¿No se irán a quedar cortos ahí? Es que yo creo que uno tiene que distinguir dos planos. Hay uno donde tenemos que hacernos cargo de la capacidad de dar garantías de seguridad a la población en los espacios y en los territorios en los que se desenvuelven. Sus espacios cotidianos, y ahí hay políticas que tienen que ser de integración, para lo cual uno tiene que trabajar muy de la mano con los municipios. Hay buenas experiencias que se han hecho en los territorios y que uno puede escalar luego a políticas nacionales para recuperación de espacios públicos, lo que hablábamos respecto del deporte, mejores y mayores luminarias, el tema del transporte, la cantidad del flujo del transporte público que pueda llegar a todas las zonas, la periodicidad de Tenemos materias que tienen que ver con las garantías. Pero tenemos ahí uno podría decir un primer nivel o un ámbito en materia de seguridad, que es la percepción de seguridad, ¿no? De sentirte más... seguro en tus ciudades, tu barrio. Exacto, como acompañado, como protegido. Y luego tenemos todo el desafío en torno a el narcotráfico y el crimen organizado. Y ahí ya el debate no es solamente sobre luminarias y sobre recursos que se pueden poner sobre la mesa, es también sobre inteligencia policial. ¿Y cómo logramos entonces que eso nos permita desbaratar las bandas de crimen organizado? Y en eso ha sido muy clara nuestra candidata, y eso lo hemos sostenido todo. Acá el crimen organizado no avanza porque, porque tenga una mirada altruista o solamente quiere que la gente sea drogadicta. Es porque es un caudal de fondos y de recursos muy significativo. Y ahí el debate sobre el levantamiento del secreto bancario es clave y fundamental. Luego tú tienes otro acápite que tiene que ver con el tema de la migración, donde uno tiene que distinguir, ¿no?, el fenómeno de la migración y el flujo migratorio como un derecho humano que está consolidado, digamos, en los organismos internacionales, cómo mejor regular, cómo mejor controlar, cómo mejor garantizar que la población nacional también se sienta tranquila, pero también con una arista donde este fenómeno migratorio, en algunos casos, no en todos, por cierto, se vincula también a las bandas de crimen organizado, y por lo tanto eso permite que uno tenga que hacer en esto una arquitectura o una mirada que no es única. Para hablar de seguridad, efectivamente tenemos que tener precisiones, y esas precisiones también tienen que ser con mirada, como ha dicho nuestra candidata, con mano dura, pero también con mano inteligente. De la integración y otra mano más dura
con el crimen organizado? ¿Alcanza con eso? Mire, yo creo que en esta elección tenemos una cosa que es bien especial, que todas las candidaturas tenemos más o menos el mismo orden de objetivos, ¿no? El tema es cómo. Todos partimos por el orden de seguridad. Porque es una novedad ya, porque antes no se hablaba de crecimiento, ni se hablaba tanto de seguridad, estaba proscrito. Exacto, pero esta vez sector. primero es orden de seguridad, después viene crecimiento, la parte como económica y en general como coincidimos un poco en el diagnóstico, pero el tema es cómo llegamos a eso. Ahora, yo creo que es curioso y también celebro el cambio en este sentido de la izquierda, porque antiguamente cuando veíamos la ley de presupuesto muchas veces a Carabineros se le dejó con 0 presupuesto, con 1 peso, se le bajó notablemente, por ejemplo, el presupuesto a la inteligencia, por eso tenemos que mejorar en todas esas cosas y me parece que está bien que se esté hablando de estos temas. Ahora, nosotros tenemos una candidata en nuestro programa de gobierno que es tolerancia cero a la migración, ¿ya? Migración, entremos ahí en migración, en la migración, absolutamente. Sí, Tolerancia Laura quiere hablar cero, sobre control fronterizo. que hace relación con el control fronterizo también, por supuesto, el control de las aduanas, con tecnología, con capacitación de distintos tipos y tenemos un programa que es tolerancia cero, justamente eso, o sea, persona que entra de forma ilegal al país va a entrar a estos centros y ahí para afuera. ¿Qué son esos centros? ¿Puedes explicar Centro un poco fronterizo. mejor? Centro Son como los fronterizo. campamentos que uno ve. Claro, que hoy día hay algo de eso, pero en el fondo no es para regularizarlo, sino para que devuelvan, ¿ok? Toda persona que Campamentos, explíqueme un segundito, a ver si están todos de acuerdo. No campamentos. Centros, ya, pero yo he Centros visto en fronterizos. imágenes en el mundo que la migración es un fenómeno mundial. Hay países donde instalan unos campamentos, la gente que entra y se les mantiene, que les impide entrar a las ciudades propiamente, y se les mantiene en unos verdaderos campamentos que se transforman en guetos, No, es con que mucha no. segregación, Eso- con muchos problemas. No, todo lo contrario, porque nosotros hemos demostrado que efectivamente el tema para nosotros, el tema del respeto al ser humano y a los derechos humanos siempre va a ser irrestricto. Así que van a ser de buenas condiciones, pero las personas no van a poder entrar. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros tenemos una diferencia, yo diría, ideológica con la izquierda, que la hemos discutido mucho desde la Comisión de Derechos Humanos, y ellos dicen que la migración es un derecho humano. Lo que pasa es que cuando tú lees los tratados internacionales abajo dice sí, pero tienen que entrar con las reglas del país. Y nosotros en eso vamos a hacer tolerancia cero y te quiero hacer una demostración clara que en este gobierno no hemos podido avanzar en un simple proyecto, que es declarar un ilícito el entrar de forma ilegal al país. Y el gobierno actual ha sido incapaz en todos los fast track de seguridad que hemos tenido poner ese proyecto que a mí me parece que es fundamental. Cualquier persona que no entra por la puerta que corresponde lo está haciendo de forma ilegal, está cometiendo un ilícito y esa persona tiene que volver a salir del país para volver a entrar de buena forma. Y vamos a poner fin también a los privilegios que hoy día también tienen muchas personas inmigrantes que han entrado de forma irregular. Ejemplo muy claro, el de la Junji, me tocó a mí, que venía de antes. Hoy día, a igualdad de condición de vulnerabilidad, el chileno va a tener preferencia. No puede ser que estemos dando privilegios a personas que no están regularizadas, que entraron de mala forma al país, independiente del lugar, que uno lo puede entender de dónde viene arrancando. Pero tienen que regularizarse. Laura, control fronterizo, usted recién me gustaría que profundizara. antes ¿Qué que significa eso? antes ¿Cerrar que las eso, fronteras? Las personas que ven Instagram, en Comando Janet Jara, están las 10 medidas en color celeste, las medidas de seguridad que proponemos, que son lineamientos, porque estamos construyendo el programa, como dijo Bárbara, en estos diálogos que estamos haciendo a lo largo del país. Podemos incorporar muchos de estos aspectos si tenemos los fundamentos técnicos, pero si hay que hacer hay que hacer control fronterizo con uso de tecnología, con drones, con mecanismos de seguridad que efectivamente eviten la migración ilegal. Y yo en eso estoy de acuerdo, porque tal como tú señalas, el derecho a migrar es un derecho humano y también el derecho del Estado a recibir en qué condiciones, a cuántas personas, cuánto se hace cargo el Estado de solventar económicamente esas necesidades. Hay una serie de medidas, 10 ¿Qué medidas proponen cuando alguien entra de manera parece irregular a Chile? ¿Qué proponen ustedes? Entra una persona por un paso irregular. ¿Qué proponen hacer ustedes con esa persona? Dos cuestiones posibles. Distinto cuando hablemos de personas condenadas por la ley 20.000 respecto de está en condición ilegal y está condenado por la ley 20.000. Yo creo que lo que corresponde ahí, y que está en el programa de Janet Jara, tiene que ver con la expulsión. Drogas, 20.000 de drogas. La ley de droga, es expulsión. Y respecto nosotros tenemos que regularizar lo que ya ha pasado, lo que pasó en Chile, la gente que ya ingresó y está dentro del país de manera ilegal. Habría que ver en qué condiciones, si se puede o normalizar o no, dependiendo. Yo creo que el hecho de la comisión de delito es lo que marca la diferencia. No se trata tampoco de pescar, solo la idea. No se trata de pescar a todos los ilegales y expulsarlos del país. Me parece que uno tiene que ver, el Estado tiene que ver en qué medida puede recibir. Por eso el control fronterizo, el fortalecimiento
es tan importante. Y también, pues Matías, seamos honestos, nosotros todos que contribuimos, los diferentes gobiernos, de distintas formas, con distintas políticas, acuerdos internacionales para que ingresaran. El ingreso, están ahí las imágenes del presidente Piñera, de la exministra Rubilar, Desbordes, recibiendo a extranjeros, vengan cuántos venezolanos nosotros, me parece súper legítimo. Entonces, esto es de responsabilidad compartida Laura, con los ustedes gobiernos proponen si hay para una hacernos persona... cargo de lo que pasa con los Déjeme preguntarle a Laura para entender. Sí. Si hay un Otra extranjero cosa es que está dentro, que entró, diferente. deme un segundo, que entró de manera irregular a Chile Que va y está hoy entrando día circulando, por la frontera. ustedes plantean regularizarse, que no han cometido ningún delito, ese universo. ¿Ustedes plantean que se mantenga aquí y regularizarlo estando aquí o tenga que salir, como dijo Jimena, y pedir permiso desde Lo que afuera? pasa es que no podrías sacarlo si no tuvieras una ley que expulsara a los ilegales. Para eso tendría ¿Y que ustedes pasar por el harían una ley de Congreso. ese tipo? Eso tendría que pasar con el Congreso. Eso habría que dialogarlo. ¿En qué medida, qué persona, en qué condiciones son ilegales producto de una migración de migrantes que vienen de Afganistán, vienen del conflicto armado de Colombia, vienen escapando de El Salvador? Hay que ver las condiciones con detalle porque yo sería súper responsable de aquí afirmar un sí o un no. Cada caso hay que analizarlo. Y lo que sucede aquí a futuro tiene que estar regulado por una ley. Ruth y luego Bárbara, vamos la última pasada a cada uno porque vamos a hablar de cambio de gabinete, porque Yo solo en los minutos que quiero nos quedan. volver un peldaño atrás, digamos, ¿Cuál va? en el tema de la seguridad. Primero, mandarle un abrazo fraterno a la familia de César Osorio, que está hoy día en riesgo, sufrió 4 balazos, está en el hospital de Victoria, pero también un abrazo muy grande a la familia de Manuel León Urra, de 60 años, que fue asesinado anoche en un ataque terrorista, cobarde, y para eso nosotros también, desde el Partido Republicano, hemos impulsado, no solo ahora hemos hablado del terrorismo, bueno, yo soy de la zona y venimos peleando En la esto hace Araucanía, se mucho refiere tiempo, usted. de la Araucanía, impulsando un estatuto único para las víctimas, en donde a las víctimas se les ponga en el centro y no a los victimarios, como ha pasado en este último tiempo, y en esa línea nosotros vamos a desarrollar un plan de protección a las víctimas, pero también un plan de reparación. Creemos que las víctimas de terrorismo tienen que ser reparadas y como te decía, le mandamos un afectuoso saludo, ¿Cómo se explica? una Disculpe, que quedan muy pocos condolencia a la minutos. familia que está sufriendo hoy día, porque es una familia más de Sin las duda, tantas que han sin duda. sufrido. Nos sumamos pero todas las también condolencias a la familia, qué duda de cabe. César, esperando que César Disculpe, Osorio se Ruth. recupere Sí, prontamente. todos sumamos a las condolencias de una familia que pierde a uno de los suyos. ¿Cómo explica, en un segundito, porque realmente nos quedan pocos minutos, cómo explica usted este, en comillas, brote en los últimos días de violencia en la Araucanía? ¿Tiene que ver con el clima electoral? ¿Tiene que ver con un fenómeno particular? ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, aquí, para quienes somos de la zona y hemos de alguna manera estudiado esto pasa por distintos picos. Cada cierto tiempo hay recrudecimiento de la violencia. Ayer hubo un atentado también en la zona imperial, donde quemaron 5 ¿Qué es máquinas. lo que explica el pic de ahora? Esto muchas veces es para frenar, o sea, es para ocultar que por un lado están entrando o sacando droga, están haciendo algún cargamento de armas. Okay. Aquí se habla de armamento de calibre alto en el ataque que hubo anoche. Por lo tanto, aquí es un sistema lamentablemente que tiene una múltiples recrudecimiento dimensiones El que Partido esperamos Comunista, desde el Partido Republicano trabajar con mucha Bárbara, voluntad para frenar esto. El Partido Comunista, los parlamentarios comunistas se han opuesto hace un buen rato, no tengo la cifra exacta de tiempo, a renovar el estado de excepción en la Araucanía. ¿Este brote de los últimos días los hace repensar esa postura a ustedes? Es que yo en esto siempre tengo que precisar cada vez que lo señalan Por así. favor. No es la bancada completa del Partido Ya. Comunista la que ha rechazado Algunos. los estados de excepción, por razones bastante lógicas en algunos casos. Yo me imagino que no necesito profundizar en por qué una víctima de violación a los derechos humanos, como le ocurre a Lorena Pizarro, que fue presidenta de la agrupación y de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, vota en contra del estado de excepción, lo mismo Carmen Hertz, ¿no? Entonces, creo que hay situaciones excepcionales que explican también el pronunciamiento, pero también hay compañeros y compañeras de nuestra bancada que han votado a favor de los estados de excepción. Perfecto. Y por eso no se caen los estados de excepción cuando se votan, ¿no? Pero mira, fíjate que yo, solo a propósito del tema de la migración, quisiera decir una cosa. Nosotros, cuando estamos hablando de que hay que regularizar, efectivamente estamos hablando de que hay que regularizar los que están ya acá en el territorio nacional, porque nosotros hemos hecho normas y ha cambiado la ley para la ley Se quedó de claro, migración y de poder. Pero es que en esto,
¿Por qué quiero poner este punto? Porque cuando nosotros decimos, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, también hay que hacerse cargo de que hay normas que hoy día están operando. Cuando tú llegas de manera irregular y tú quieres ver tu situación y regularizarla, tú tienes que volver a tu país de origen para poder hacer ese trámite. Sí. Y eso existe hoy día en la norma. Entonces, digo yo, no nos pongamos populistas y a decir cuestiones que finalmente no, o sea, instrumentos que ya hoy día tenemos en la legislación y que no son ninguna innovación. Las invito a ser analistas políticas. Pato Cojo en los meses que quedan con un cambio de gabinete, sacando a un partido más que a un ministro, como el caso de Valenzuela y el caso Marcel, que es distinto. Yo encuentro que fue muy sorprendente en el caso de Valenzuela, porque es curioso, después de todas las críticas que existió a la gestión técnica de Valenzuela, se le saque por una cosa política más, pero una cosa técnica. Entonces, ¿Qué explica usted? ¿Qué explica usted ese cambio? No, bueno, fue un arranque del presidente, se supone, una cosa, los especialistas dicen que es muy de estómago, porque en el fondo es bien impresentable que nosotros de la oposición existieron muchas críticas desde el día 1 al ministro de Agricultura y se saque por una cosa política y no sé si habrá salido alguien más, pero de verdad esto de pasarle la cuenta a través del gobierno porque no se llegó a la lista única. No sé si podría ser parte de la presidencia que el presidente mantiene, pero pareciera que no. Pareciera que él está guiando el tema de las listas. Pero de verdad que yo siento mucho más, en todo caso, la salida de Marcel. Lo quiero hacer súper claro. Yo creo que para nosotros Marcel era seguridad, era mucho diálogo. Recordemos que él fue muy importante, te diría que el principal en el tema de la reforma de pensiones. Y siempre, efectivamente, hoy día tenemos grandes problemas fiscales, hay un déficit estructural increíble, hay una falta de holgura del Estado hasta el año 2029, pero para nosotros la salida de Marcel fue realmente algo increíble. Sí, breve, Laura, porque tenemos que irnos, ya viene el ministro de Educación. Laura, este cambio de gabinete habla de un fin de un gobierno anticipado. Muchas gracias. Ruth. No, yo solo quiero decir que... No vaya con otro tema, porque estamos hablando de este. No, pero es que me preocupa el tema de la expulsión para la ley 20.000, porque eso sería una pena disculpe, Ruth, disculpe, es que la disciplina es fundamental para que nos quepa nuestro siguiente invitado. Ruth, la improvisación permanente del gobierno en materia de política... De cambio de gabinete. No, si voy a hablar del cambio de gabinete. No, si voy a hablar del cambio de gabinete. Matías, no seas es que usted me pasa de contrabando otro tema, pues. ¿Ah? Ya nos conocemos. Las mujeres somos así. No sé yo, pero usted me pasa de contrabando otro tema. La improvisación permanente del gobierno no va a cambiar y creo que en este último tiempo hay varios que están huyendo del gobierno y a diferencia de Jimena, creo que por todas las razones que ella dice que existen, el déficit fiscal y todo, Marcel tenía que haber salió hace mucho antes. Mire usted, y Pato Cojo, ¿cómo vio usted este cambio de gabinete, Bárbara? Yo creo que no hay un pato cojo cuando tú sigues sacando adelante iniciativas tan relevantes como las que se van a discutir en un minuto más, que es el FES. Cuando tú estás terminando con la bancarización y el costo que ha significado para las familias trabajadoras en nuestro país tener que endeudarse al extremo por el derecho a educarse, y hoy día se está avanzando y se legisló en la Cámara de Diputados el FES. Yo felicito al ministro, pero entiendo que no es solo una buena acción, un desarrollo, un buen trabajo del ministro de Educación. Yo, por cierto, que felicito al ministro Nicolás Cataldo por aquello, porque además logró resolver la deuda histórica. Entonces ha tenido dos grandes hitos muy relevantes. Pero entiendo que eso es un esfuerzo del gobierno y por lo tanto un gobierno que está cumpliendo no es un gobierno que está en una situación de pato cojo en ningún caso. Laura, y esperamos nosotros que sigan avanzando. Ruth, Jimena, les pido disculpas, nos tenemos que ir porque está el ministro, no nos queda mucho más tiempo.